¿Qué tal, chavos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, Inicio esta serie de videos para darle continuidad a nuestro programa de sociología en su unidad 3, en su módulo 3, que son las teorías sociológicas. Eh, Espero que sean la mayoría de estos videos ilustrativos, que les permita pues tener una caracterización pues un poquito más clara de lo que se dedica esta disciplina científica, enmarcada dentro de las ciencias sociales, ¿no? Que es la sociología, ¿no? Y que, si ustedes recuerdan, en una definición sencilla, es el estudio científico de la vida social, de los grupos humanos, del comportamiento humano. Bueno, quiero que medianamente vayan captando algunas de las ideas que voy a ir compartiendo en estos videos. Espero que no sean más de 30 minutos, algunos de 20, donde voy a hacer una recapitulación de la información que les voy compartiendo y que de manera paulatina vamos a ir desglosando para poder así atacar las temáticas de nuestra unidad, ¿no? Vamos a empezar en este primer video con el primer tema, o uno de los temas que por ahí yo agrego, que son los conceptos claves de la sociología. Hay que recordar que toda disciplina científica se apoya de un vocabulario. En este caso podemos hablar de la sociología, de una serie de herramientas, que en este caso son los conceptos, que nos permiten pues tener pues aquellos utensilios para los cuales nosotros podemos mirar los fenómenos sociales con un poquito de mayor y rigor científico, ¿no? En este caso aparecen conceptos como el rol, estatus, estructura social, norma, cultura, entre otros, ¿no? No voy a mencionar todos de los que les he compartido en las diapositivas, solamente aquellos que considero pues de alguna manera más relevantes para que a nosotros nos permitan hacer pues algunos de los análisis que requiere de un estudioso de las ciencias sociales, ¿no? Bueno, como introducción, déjenme comentarles que al final todas las ciencias requieren de un cuerpo de conocimientos, en este caso ya convertidos en conceptos, todo un vocabulario que nos permita de alguna manera abordar un objeto de estudio. En este caso, como ustedes ya saben, para la sociología son los hechos sociales, ¿no? Son el objeto de estudio de la sociología, y quisiera empezar con este primer concepto, ¿no? Los hechos sociales, más adelante lo vamos a explicar y lo vamos a volver a retomar con Emilio Durkheim, uno de los teóricos y padres fundadores de esta disciplina. Dicen que son todas aquellas maneras de pensar, sentir, actuar exteriores al individuo y que son de carácter obligatorio, que llevan a que una determinada persona se comporte de una forma. Los hechos sociales pueden acotar o restringir o incluso canalizar mucho del comportamiento humano, ¿no? Los hechos sociales lo podemos ver. La religión es un hecho social, la que te permite ser o no ser, pensar o no pensar con respecto a los otros, y sobre todo creer que puede la religión ayudarnos a mantenernos mucho más unidos, sobre todo en esta época pues de crisis, en esta época que nos está tocando con esta pandemia global, ¿no? Y bueno, este también tenemos otro concepto que es el de sociedad, ¿no? El concepto de sociedad, que en términos muy sencillos podemos decir, y ya lo hemos estado comentando, que es esa aglomeración, ese conjunto de individuos que comparten fines, ¿no? Comparten conductas, patrones de comportamiento, comparten una cultura, y que todo de alguna manera se relacionan entre sí.
Podemos decir que la sociedad de ahora del siglo XXI no es la misma de hace 3 siglos atrás, e incluso la de hace 500 años atrás, ¿no? Lógicamente se va modificando y que de alguna manera los individuos nos ajustamos a ella porque hemos considerado que las cosas que existen adentro de la sociedad nos permiten garantizar, desde luego lo más básico en el ser humano, la sobrevivencia. ¿A través de qué cosas estables podemos percibir en la sociedad? Hay algo que se llaman instituciones sociales. Ese sería otro concepto que me gustaría estar retomando. No me acuerdo si se los publiqué ahí en las diapositivas de los conceptos claves de la sociología. Las instituciones sociales son aquellas creaciones, lógicamente por el ser humano, por los seres humanos, que tienen un carácter duradero y permanente, y sobre todo son reconocidas y son aceptadas por los miembros de la sociedad. ¿Por qué son aceptadas y por qué son reconocidas? Porque cumplen un papel dentro de nuestras sociedades contemporáneas, y esta es cubrir necesidades. No se cubren necesidades de la sociedad, se cubren necesidades de los individuos que pertenecemos a la sociedad. Necesidades de salud, necesidades de enseñanza, necesidades incluso de deporte, ¿no? Para ello aparecen algunas estructuras como son, pues lógicamente, podemos hablar de la educación como una de las instituciones sociales, podemos hablar de la familia, que es la básica, ¿no? Es el núcleo, es la célula básica de la sociedad, en la cual pues se incorporan patrones de conducta a los nuevos individuos, en los cuales medianamente estos son aceptados y reconocibles, y que de alguna forma muchos de nuestros jóvenes, muchos de nuestros niños, pues nos pasamos muchos años tratando de aprender esos patrones de conducta aceptados por nuestras familias y por nuestras sociedades, ¿no? Lógicamente muchos de ustedes no han nacido en una tradición quizá de budista, musulmana, qué sé yo, en los cuales se les solicita o no se les pida que tengan que estar pues orando todo el día, ¿no? Yo creo que si se persinan por las mañanas y bueno, ya está ahí, ¿no? Y eso porque a lo mejor tuvieron por ahí un sueño que por ahí los despertó abruptamente, ¿no? Bien, tenemos otro concepto en sociología que se llama socialización, ¿no? La socialización no es otra cosa que la manera de cómo las generaciones de mayor edad van acomodando a los niños a la estructura de la sociedad. Se les comparten, les vuelvo a repetir, sobre todo patrones de conducta que son reconocidos dentro de ese seno de la sociedad. Por ejemplo, pues si pensamos en un niño de la ciudad de Toluca, si lo vemos desde el punto de vista deportivo, pues sus padres seguramente les están compartiendo pues esos gustos y aficiones por el Club Deportivo Toluca, ¿no? Se habla de niños que no han sido socializados, se habla de niños que crecieron desde una perspectiva salvaje. Espérame. Bien, se habla de niños que por ahí que fueron descubiertos más o menos en la década bueno, en el siglo XIX, siglo XX. Hay un niño muy famoso que se llama el niño de Aveirón, ¿no? Un niño que creció hasta los 11 años, alejado de todo contacto humano, y que por ahí quizá con ustedes estuve comentando, o quizá en su momento comenté, que el hecho de nacer fuera de la sociedad pues nos alejaría de considerarnos o considerar a las personas fuera de esa categoría de lo humano. Recuerden que lo que nos hace seres humanos no solamente son las cuestiones genéticas o la forma de nuestro cuerpo, ¿no? Sino es todo ese bagaje cultural, social, político, económico del cual nosotros estamos pues conformados, ¿no? Bien,
Si gustan, por ahí pues pueden estar checando, teclear así en el YouTube o en el Google, el niño de Aveirón, ¿no? Y poder darse cuenta de estas cosas que les comento, de aquellos niños que no han sido socializados y que se parecen más a una cuestión más salvaje, a una criatura como las que nosotros conocemos en estado no domesticado, a aquellos niños que desde pequeños se les lleva al kinder, se les lleva a la primaria, se les lleva a toda una serie de actividades y que poco a poco van incorporando pues un idioma, un pensamiento, una ideología, incluso a competir, ¿no? Entre otro tipo de cosas. Bueno, ese sería otro concepto, el de socialización. Hay otro concepto muy interesante que les estuve compartiendo en las diapositivas y que es lógicamente el de cultura, ¿no? Cultura entiéndase como pues como ese kit de sobrevivencia que nos permite de alguna manera estar este pues resolviendo todas aquellas encrucijadas o todos aquellos problemas que nos va planteando pues nuestra vida en sociedad. La cultura que lo podemos ver o la podemos ver desde dos perspectivas, ¿no? La cultura material y la cultura inmaterial, ¿no? Cuando hablamos de cultura material, pues podemos estar hablando de todo aquello tangible, todo aquello que podemos pues, lógicamente percibir a través de nuestros sentidos, el tacto, la vista, el olfato, y que como ejemplos de cultura material, pues podemos estar hablando desde tecnología, ¿no? Un auto, una computadora, el mismo dispositivo que en este momento estamos utilizando para poder hacer estos videos. Y cuando hablamos de cultura inmaterial, estamos haciendo referencia a que todo aquello que no es tangible, pero que a través de nuestra capacidad de abstracción y de razonamiento, pues podemos medianamente entendernos y sobre todo comunicarnos con los otros. Una característica de la cultura desde una perspectiva inmaterial, pues sería esa cuestión simbólica, ¿no? Donde determinados objetos, cosas, ideas, palabras, simplemente les atribuimos un significado y hacen referencia a otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y pues también como cultura inmaterial estaríamos haciendo referencia a pues a nuestros conocimientos, a nuestra religión, a nuestras costumbres, hasta las mismas leyes y normas que de alguna manera organizan la vida social de las personas. Yo les preguntaría, ¿no? Cuando hablamos de los derechos humanos, y todos ya sabemos más o menos de qué se trata cuando escuchamos estas dos palabras, y que si yo les dijera en dónde se encuentran, tú diseccionas a un individuo, lo abres y no encuentras derechos humanos, ¿no? Encuentras otras cosas, ¿no? Que son muy palpables, son muy objetivas. No encontramos órganos, encontramos sangre, encontramos piel, entre otros, pero no encontramos derechos humanos, ya que los derechos humanos es un concepto, ¿no? Es una concepción de los mismos hombres y que llegamos a un acuerdo para que sepamos a qué hacen referencia, ¿no? Y sabemos que pues tenemos derecho a la vida, a la educación, el derecho a formar una familia, al trabajo, a la cultura, al no ser torturados, entre otro tipo de cosas. Bueno, hay dos conceptos más que me gustaría estar retomando. Uno que se llama estatus, ¿no? Estatus social, de latín status, sí, y este hace referencia a la posición que tienen los seres humanos en una sociedad, ¿no? Esta posición está en relación con algo, con alguien, dentro de un marco de referencia dado. ¿Cuáles las posiciones que nosotros vamos de alguna manera identificando y que queremos participar en ellas? Nos encontramos desde la posición del profesor, la posición del sacerdote, la posición del policía, y que pues bueno, en función a determinados méritos, pues ellos han podido obtener ese lugar, ¿no? En la sociedad. Muchos de ellos que son reconocidos, ¿no? Hablamos de un juez que realiza determinadas tareas y actividades, hasta una posición dentro de una perspectiva natural, como sería el hecho de ser padre, abuelo o incluso esposa, esposo, hijos, etcétera, ¿no?
Eh, Hay otro concepto que va muy relacionado con el concepto de estatus y sería el concepto de rol, ¿no? El concepto de rol hace referencia principalmente al papel o sobre todo a la pauta de comportamiento, a la conducta que se espera de una persona que ocupa una posición en la sociedad o un estatus. ¿Cuál es el rol o el papel o el comportamiento que se espera del maestro? Pues lógicamente pues que cumpla debidamente con sus actividades, que programe las tareas, que efectivamente se encargue pues de preparar las clases, de informarse, hacer pensar a los alumnos, entre otros. ¿Cuál es el rol que se espera de un policía? Pues que efectivamente haga guardar y haga valer la ley, ¿no? Que nos brinde seguridad, que en caso de que nosotros seamos víctimas pues de algún delito, pues bueno, que procure de alguna forma que se pues lleve a cabo la justicia y nos cuiden. Bien, estos serían algunos conceptos claves en sociología de manera general. Hay uno bien interesante, ¿no? Que es el concepto de estructura social. Un concepto que, les soy sincero, me llevó mucho tiempo entenderlo, captarlo, y que hace referencia sobre todo a lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos del concepto de estructura social, podemos imaginar la estructura de un edificio, pero en el caso de la sociedad no existe de manera tan tangible o no es tan observable, ya que nosotros de alguna forma todo el tiempo estamos de alguna manera atendiendo determinados papeles en la sociedad, pero también somos cambiantes. ¿Cómo podemos identificar la estructura social? De la siguiente manera. Cuando nosotros observamos y sabemos, si ponemos tantita atención, cuál es el rol de una persona en la sociedad. Esto quiere decir que la estructura social hace referencia a aquellas conductas o pautas de comportamiento relativamente estables de comportamiento social en, en un escenario social, ¿no? En un escenario donde están personas. Tú sabes cuál va a ser el comportamiento del sacerdote, tú sabes o puedes identificar cuál es el comportamiento del creyente cuando va a misa, cuando va a hacer oración. Y esto de alguna manera le permite, estas pautas de comportamiento repetidas y regulares, le permiten dar forma a una sociedad. Lógicamente cambia, ¿no? Va cambiando porque conforme va evolucionando tanto el pensamiento humano, las actividades, el cómo también hemos diseñado tecnología para explotar pues algunos recursos de la naturaleza, pues lógicamente se va haciendo mucho más compleja o va nuevamente formando y formando la sociedad, los propios individuos desde nuestro pensamiento, desde nuestras ideas, desde nuestras actitudes o actos, ¿no? Es un concepto muy interesante que por ahí si tienen la oportunidad de teclearlo igual en el YouTube, en el Google y que escriban qué es la estructura social o en qué consiste el concepto de estructura social, la verdad les va a dar pues alguna pues un panorama más general de lo que al menos se provoca en aquellos neófitos o estudiantes de sociología, ¿no? Que puedan empezar a pensar sociológicamente. ¿Y cómo se puede lograr a pensar sociológicamente? Pues es simple, ¿no? Utilizar estos conceptos, ¿no? Que por ahí he estado compartiendo y que pues les permite pues tener una visualización un poquito general de las bases que nos permiten atender fenómenos como el hambre, como estos fenómenos recientes de redes sociales, la migración e incluso esta etapa que nos toca vivir, es una etapa histórica de esta pandemia, ¿no? Que ha alargado nuestras rutinas, que ha hecho un corte en nuestras rutinas, en nuestros comportamientos o nuestras pautas de comportamiento regulares que nosotros veníamos desarrollando. Pregúntate, ¿para qué te ha servido esta contingencia? Es decir, este aislamiento, el hecho de que estés encerrado en tu casa
y que podamos empezar a observar otro tipo de comportamientos que a veces no habíamos reparado en ellos. Bueno, esto es el primer video, es una de las primeras cápsulas que voy a estar compartiendo al grupo de Facebook para que pues, ustedes se den a la tarea de ir reforzando pues parte de nuestras temáticas. Mi intención es que pues dejando a un lado esta problemática del aislamiento, yo pueda provocar en ustedes una forma de pensar muy apegada a las ciencias sociales, ¿no? A la ciencia como tal, a la investigación, ¿no? Aquellos que son aficionados a las series de Netflix, como dato, también podemos encontrar mucho del sentido de lo social, muchos de estos conceptos, ¿no? Y que nos permiten tener un panorama mucho más amplio de que los diálogos y las narrativas y las imágenes que observamos en estos programas que a veces nos seducen no es otra cosa que elementos de la experiencia social a las cuales nosotros nos gustaría sumarnos o simplemente ser espectadores. Muchas gracias, les agradezco estos minutos de su tiempo. Espero que por ahí les haya pues ayudado a algunas de las ideas que les acabo de compartir, y pues me voy a dar a la tarea de que los lunes, miércoles y viernes suba algunas de las cápsulas de los temas, a lo mejor un poquito desfasado, de lo que concerniría a la última etapa de nuestra evaluación del curso de sociología. Muchas gracias, que tengan buena tarde, buenas noches.